hermanos, Dios les bendiga a todos. Buenos días, los que se unen virtualmente, los que están acá, los que no han podido llegar, pero estarán viendo el video luego. Vamos así, hermanos, a entrar. Terminamos en el día de hoy la última lección, el 15 de octubre, lección 7. Jacob y José mueren bien. En la unidad número 1 de inicios de la historia israelita. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por este estudio, por la oportunidad que nos das de poder glorificar y honrar tu nombre como lo mereces. Te pedimos, Señor, que mientras terminamos esta unidad, que nos des el entendimiento necesario, Padre, para poder comprenderla, aplicarla y asimismo, Señor, poder utilizar en nuestra vida, Señor, como un recurso, una fuente, Padre, de bendición. No solamente para nuestras vidas, sino para los que nos rodean también. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que, hermanos, vamos a ver aquí, pues rapidito comenzamos. Estamos hablando de los inicios de la historia de Israel, la historia israelita. Pues algo que puede parecer un poquito quizás extraño, es el título Mueren bien. ¿Qué es eso de morir bien? ¿Qué significa? Para el cristiano esto realmente significa que una persona murió como vivió. Es decir, que la persona puede reflexionar sobre la vida y ver la mano de Dios obrando, mientras que también espera con alegría lo que es la vida eterna. Así que podríamos preguntar, y usted puede reflexionar, ¿qué significa para usted morir bien? ¿Qué significaría eso? Ah, ¿Conoce algún ejemplo, verdad, de alguna persona que haya hecho eso? O de igual manera, hermanos, personas que al morir mueren con remordimientos, mueren con rencor hacia otros, con odio en sus corazones, pero morir más que nada bien, ¿verdad? No se define por el estatus de la persona, más bien refleja el legado de esa persona y la paz y seguridad de que se deja este mundo como un devoto seguidor del Señor. Así que vamos a seguir a comenzar. Vemos aquí que nos dice la verdad central: Dios permite a sus hijos terminar bien la vida terrenal. ¿Qué podríamos hasta mirar la palabra la vida terrenal como lo que es la carrera terrenal? Estamos como dice Pablo, estamos en una carrera, pues seguimos al blanco, ¿verdad? Como que estamos corriendo la carrera de la vida, buscando a sí mismo honrar a Dios. Así que en el día de hoy vamos a estar examinando la muerte de Jacob y la muerte de José y reconociendo lo que llenó su corazón al final de sus vidas. También vamos a considerar cómo las promesas de Dios fueron reafirmadas y clarificadas a través del tiempo, de las generaciones y de los eventos que surgieron a través del tiempo futuro, ¿verdad? Después de José y de Jacob. Y también vamos a orar por la ayuda de Dios para que nos podamos enfocar, ¿verdad? En las promesas y en los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dice el versículo clave se encuentra en 2 de Timoteo 4, del 6 al 7, dice lo siguiente, dice: porque yo, Pablo, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que podemos ver aquí, hermanos, que esta lección, ¿verdad? Comienza mirando aquí lo que fue la vida de Pablo y este plan de poder honrar a Dios hasta el final. Esa carrera, ¿verdad? De poder honrar a Dios en esa carrera. Vamos a leer aquí el principio de la lección, lo que es Génesis 49, del 28 al 33, las palabras finales de Jacob. Sepultadme con mis padres. Dice así, Génesis 49, del 28 al 33. Dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos:
A cada uno por su bendición. Los bendijo, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Así que podemos ver aquí, hermanos, que cuando una persona fallece, una cosa que yo usualmente me enfoco, ¿verdad? Cuando alguien ya no está con nosotros, es en el legado que la persona deja. Eh, Cuando se piensa en las personas quizás que han tocado su vida de alguna manera u otra, ¿qué legado le han dejado ellos? ¿Qué mensaje? ¿Verdad? ¿Qué mensaje le han dejado ellos a su vida que pueda ser de edificación? ¿Qué tipo de legado está dejando usted? Estoy dejando yo sobre las personas que nos rodean. Son preguntas, ¿verdad? Que cada persona puede responder en maneras diferentes, pero lo que debemos de tener en cuenta sobre todo, hermanos, que parte de la respuesta para el cristiano debe de incluir un aspecto espiritual de ese legado, no solamente una acción de algo, sino también tiene que también incluir el legado espiritual. Hay personas que, ay, yo dejo un legado de dedicación al trabajo, maravilloso. ¿Y dónde está su legado espiritual? Así que mantengamos eso en mente mientras miramos la lección del día de hoy. Esto se puede ver que sucede en los últimos días de Jacob con sus hijos. En Génesis 49:28, ¿verdad? Que lo acabamos de leer ahora, nos muestra que concluye una sección importante en que Jacob se dirige a cada uno de sus hijos. Y estas bendiciones, ¿verdad? Se aplican a las tribus que más adelante vendrían de cada una, con Judá y José teniendo preeminencia. Y la tribu de Judá dominó la tribu de la historia del sur, y las tribus de Efraín y Manasés fueron dominantes en el norte. Efraín y Manasés eran los representantes de las tribus de su padre, de José. Podemos ver acá, miremos este mapa, y este mapa que está acá nos ayuda, ¿verdad? A poder ver aquí un poquito que el Antiguo Testamento muestra las grandes extensiones de la tierra de estas tribus en relación con los demás. Entonces, también hay que notar, ¿verdad? Que Jerusalén reposaba justo en la tierra de Judá. Como pueden verlo ahí en el mapa que les acabo de compartir. Entonces, viendo esto, podemos también ver que a partir de Génesis 49:29, Jacob habló a sus hijos sobre la voluntad en cuanto al respecto de dónde él quería ser sepultado. No sé usted si ha tenido esas conversaciones. Algunas veces las personas aún de corta edad tienen esas conversaciones porque tienen como un sentimiento específico, ¿verdad? De donde quieren ser enterrados, especialmente las personas que hemos venido de otros países. A veces queremos, ¿verdad? Que queremos en nuestra mente, porque ya sabemos que el cuerpo, ¿verdad? Se va a terminar descomponiendo, pero que los restos de la persona, ¿verdad? Queden en un lugar en específico. Entonces eso acá era muy importante. En primer lugar, él pidió ser enterrado con Isaac, con Abraham, ¿verdad? Y él había hecho una petición similar en el capítulo 47, versículo 29 al 31, lo pueden leer luego. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pidió eso? Sobre todo, hermanos, Dios le había dicho que iba a ser así.
Entonces, como lo dice en el capítulo 46, versículo 4. Entonces, esta petición demostraba que la fe de Jacob en la promesa del pacto de Dios permanecía, hermanos, en su corazón. Escuche, aún hasta la muerte. Él estaba buscando y deseando agradar a Dios hasta la última cosita, hasta el último detalle de su vida. Entonces, él quería ser sepultado en esa tierra de promesa, tal como sus antecesores de la familia. La ubicación de Mamre en la historia de Canaán también estaba en las afueras de la ciudad de Hebrón, en Israel. Y oportunamente podemos ver en Génesis 49:33 que cuando se cierra este pasaje, ¿verdad? Nos dice que Jacob terminó de hablar y encogiéndose sus pies así mismo en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y las últimas palabras que declararon la realidad de las promesas de Dios y su fe en estas promesas fueron las que él compartió. Y honestamente, hermano, no podría haber una mejor manera, ¿verdad?, de morir para este gran patriarca. Poder expresar no solo sus deseos, sino el plan divino de Dios sobre su vida, aún después de su muerte, y asimismo que pudiera ser alcanzado. Vemos estas preguntas de reflexión. ¿De qué manera el deseo de Jacob de ser sepultado con sus padres en Canaán testificaría de su confianza en las promesas de Dios? Y también, ¿cuáles le gustaría que fueran sus últimas palabras a tus seres queridos cuando deje este mundo para ir a la presencia de Jesús? ¿Y por qué? Preguntas de reflexión importantes. Me gustaría tomar rapidito un momentito la segunda pregunta, porque esa pregunta abre la puerta a la posibilidad de que uno comparta palabras que no tengan nada que ver con Dios. Es una decisión, ¿verdad?, que va a ser lo más profundo en base a qué tipo de vida uno se ha enfocado en Dios y en qué lugar uno le ha dado Dios a sí mismo en su vida. Entonces, estemos seguros, hermanos, que Dios tenga tanto lugar en nuestra vida, ¿verdad? Que en el momento donde sea que alguien más esté muriendo y nosotros podamos compartir una palabra de aliento, la palabra de aliento sea Cristo, ¿verdad? La palabra de despedida sea Cristo, la palabra de bienvenida sea Cristo. La segunda parte acá del primer tema, las palabras finales de Jacob, Génesis 50 del 1 al 3, podemos leer, dice lo siguiente. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces podemos ver acá que cuando una persona fallece, hermanos, esto hay que entenderlo. Yo he escuchado personas que tratan de ser, no sé si decir sobre espirituales o super espirituales, no sé, demasiados santificados o no sé qué manera expresarlo mejor, diciéndole a personas que acaban de perder a un familiar, a un esposo, una esposa, una madre, un padre, no llores. Pero ¿y cómo que no llores? Hermanos, el duelo, ¿verdad? Es una realidad en la vida de toda persona en algún momento de la vida. Y podemos ver que así como no se puede evitar, tampoco se puede definir que tiene que ser así, 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 así. Cada persona hará su duelo de manera diferente. Cuando la muerte golpee cerca de la casa, cerca de su vida. Cuando Génesis 50 comienza, vemos a José como un ejemplo de un seguidor de Dios que experimenta un dolor intenso y podemos aprender mucho de él. Pero mientras sigue hacia adelante este capítulo 50, se llena de descripciones del dolor por la muerte de Jacob. Es importante ver que la Biblia reconoce el dolor como una emoción y un proceso, hermanos, legítimo. Es algo real, es algo que se experimenta. Y es una cosa, hermanos, que incluso
para poder verdaderamente ser sanados emocionalmente, psicológicamente de situaciones que hemos confrontado, es algo necesario, ¿verdad? Para el crecimiento humano. Y de hecho el proceso de duelo se describe en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, en el Antiguo Testamento, Marcos 5:38, por ejemplo, vamos a leer Marcos 5:38, si alguien me encuentra primero que yo lo comparta, por favor. Dice así, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Así que hermanos, esto era parte del proceso, ¿verdad? De lidiar con la muerte a sí mismo de una persona. Refleja la práctica, una práctica de contratar, no sé si han escuchado esto anteriormente, eh, plañideras profesionales, que no era muy frecuente en el mundo antiguo. Y prácticamente esto era parte del proceso del duelo y de la familia, y el luto de la familia. Entonces, estas personas venían, literalmente eran como vamos a decir, lloradores profesionales, falta de palabras, no sé. Y se les pagaba, hermanos, para que mantuvieran, ¿verdad?, la esencia de la vida de esta persona con su aflicción. Todo esto es para decir que las escrituras no arrojan una luz negativa, hermanos, sobre la saludable respuesta humana a la separación. ¿Verdad? Cuando hacemos duelo, no nos entristecemos, ¿verdad? Como los que no tienen esperanza en Cristo, como Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, vamos a leer eso importante. Primera de Tesalonicenses, me encuentran primero que yo. Me lo avisan, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? En nuestras vidas, y a través de esta esperanza podemos procesar el duelo de una manera un poco diferente. Entonces, podemos ver acá que aunque procesemos el dolor, ¿verdad? Vemos acá que en Génesis 51, José abiertamente expresa su dolor, ¿verdad? De una manera muy personal, se echó sobre el rostro de Jacob, posiblemente incluyendo la parte superior de su cuerpo, y lo besó. Y besar, hermanos, en aquellos tiempos, y similar un poco al día de hoy, era una expresión de común afecto cuando alguien partía, tal como sucede hoy. Claramente, José sintió un dolor muy profundo en su vida al perder a su padre. En los versículos 2 y 3 describen la separación del cuerpo de Jacob, también para el viaje de Canaán, y su cuerpo luego es embalsamado según la costumbre de los egipcios. Y esto permitió que los restos de Jacob fueran preservados para el largo viaje que iban a tomar. Dicen los teólogos y los eruditos que la muerte y el luto de Jacob, ¿verdad?, se describen con mucho más detalle que otras muertes en la historia de los patriarcas. ¿Por qué? Ya que muchos creen que esto enfatiza el carácter duradero de las promesas de Dios. Entonces Jacob regresaría a la tierra de promesa, un lugar central de todo el Antiguo Testamento y la morada del pueblo de Dios. Entonces cada vez que los israelitas salen de la tierra prometida, volver a ella es su deseo más profundo. Incluso los mismos profetas enfocan mensajes en el exilio como castigo y el regreso como una bendición. Este es un mensaje importante para nosotros en el día de hoy, ya que debe de ser, ¿verdad?, el enfoque hacia nosotros también, hermanos, regresar a esa relación íntima con Dios, ¿verdad?, donde Él nos quiere en nuestra vida. Mantener una vida de restauración, ¿verdad?, con la relación que tengamos así mismo con Dios. Y también podemos ver que la muerte no tiene poder para impedir que heredemos esta promesa de poder morar con Dios todos los días de nuestras vidas. Versículos 2 y 3 también mencionan tiempos prolongados de luto
por Jacob entre los egipcios en Egipto. 70 días de luto era un periodo de tiempo, hermanos, reservado para los faraones. Incluso esta nación pagana, escucha, lloró al patriarca y al grado de un rey. En verdad, Dios había bendecido la simiente de Abraham en la tierra de Egipto. Y vemos estas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son algunas formas comunes en que los cristianos viven el duelo? ¿Qué hacen a veces las personas? ¿Verdad? ¿Por qué es importante que los cristianos reconozcamos el duelo y la tristeza como una parte formal, una parte normal, perdón, y saludable de tratar con la muerte de aquellos a quienes amamos? Bueno, hay personas que lidian con el duelo haciendo cosas en vida para el muerto como si el muerto pudiera ser partícipe de estas cosas. Por ejemplo, en algunas culturas se practica cocinarle la comida favorita y ponérsela en el cementerio a la persona, ¿verdad? Donde está el féretro, donde está marcado ahí, y van y le ponen la comida, y entonces muchas personas creen que estas personas vienen, salen y se comen la comida y luego regresan a sus tumbas. Pero eso no es bíblico. Sí, así que importante ese punto. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que aunque el duelo es parte de la expresión humana, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de que no permitamos que nuestras vidas vayan por el camino de pecado durante el duelo, sino que siempre debemos de darle a Dios el lugar que él así mismo merece. Segundo tema de este día es la sepultura de Jacob. Y Jacob es sepultado en Canaán. Tenemos acá capítulo 50 de Génesis, del 4 al 9, dice lo siguiente. Si alguien lo quiere leer, con toda libertad. Se pasaron los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José a sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con el carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Entonces podemos ver aquí, en esta porción, que cuando la aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hay pocos momentos en la vida que nos ayudan a apreciar más a los amigos y a los seres queridos en los momentos de dolor. Cuando nos sentimos vulnerables emocionalmente o nos sentimos débiles emocionalmente, hay un gran consuelo en saber que no enfrentamos estos momentos solos. José experimentó esto de una fuente que podríamos ver como algo inesperado, que es descrito en estos versículos. Miren cómo comienza el versículo 4. Dice: y pasados los días de su luto, 70 días se habían dedicado al duelo por Jacob, y sin duda el dolor de la pérdida de hermanos todavía afligía a José y a sus hermanos. Pero le había hecho una promesa a Jacob, y no era una promesa menor, a la cual, para asegurarse de que Jacob fuera enterrado en Canaán, afirmaba la realidad del plan de Dios de que la simiente de Abraham ocuparía la tierra mismo de Canaán. Entonces José procedió a pedir permiso al faraón, ¿verdad?, a través de sus asesores, para enterrar a su padre en la tumba que Jacob había preparado. Los eruditos, los teólogos dicen, han concluido que José no fue al faraón personalmente debido a las costumbres de duelo.
Sin embargo, no hubo irrelevancia en no presentarse personalmente ante Faraón. Haya ido en persona, no haya ido en persona, no quita que él sí pidió este permiso. Y debemos de prestar atención a las palabras que se usan aquí cuando dice la petición de José a Faraón fue subir a Canaán para enterrar a su padre. Esta imagen de salir de Egipto para subir a Canaán, ¿verdad? Es clave en este capítulo, ya que la misma terminología se aplica también, se utiliza a menudo en el libro de Éxodo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, 8, 17, versículo, y capítulo 33, versículo 1. Este pasaje, ¿verdad? Nos da muestra de un tiempo en un futuro lejano, sería unos 400 años después, cuando la simiente de Abraham sería libre de la esclavitud y saldría de Egipto para ir a la tierra que le pertenecía, tal y como lo estaba haciendo José en este momento. Mucho sucedería en el intermedio de este tiempo y muchos momentos difíciles para el pueblo de Dios. Pero la promesa de Dios, hermanos, iba a perdurar, no iba a cambiar. Entonces, como creyentes hoy día tenemos la ventaja de ver el cuadro completo y sabemos de los siglos de la esclavitud que esperaban los descendientes de Jacob. Y entendemos también que esta esclavitud, hermanos, requirió la mano milagrosa de Dios para traer a sí mismo la liberación. Pero en los tiempos terribles de dolor, así mismo de José, estos egipcios que se convertían en amos de esclavos ahora se comportaron como amigos, a pesar de que en realidad no lo eran en un aspecto, o no se supone que lo fueran. Faraón, con una gran consideración y amistad, incluyó a todos sus funcionarios en este grandioso cortejo fúnebre, así como un gran número de carros y conductores de carros. Así que, hermanos, es como decir, fue prácticamente como si hubiera sido un desfile, pero no un desfile digno de José, sino un desfile digno de un rey. Que José fue prácticamente tratado como si él así mismo lo hubiera sido. ¿Y quién hubiera sabido, hermanos, que el cuerpo de Jacob, nieto de Abraham, de quien vendría aquel que daría su propia vida para salvar la humanidad de los pecados? Ese así mismo era Jesús. Vemos acá entonces otra pregunta de reflexión. ¿Alguna vez has sido especialmente bendecido por un amigo o un ser querido durante un momento de dolor o tristeza? ¿Cómo se siente uno, verdad? Cuando pasan este tipo de cosas. Son a veces sentimientos un poquito confusos, uno puede procesarlos, ¿verdad? Del dolor y de la alegría momentánea cuando pasa esto. Seguimos la segunda parte de la lectura del estudio del día de hoy en un lugar profundo de profundo duelo. Génesis 50 del 10 al 14. Si alguien lo tiene, con toda libertad, si no, yo lo tengo acá. Dice así. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atar, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto después que que lo hubo sepultado. Entonces, podemos ver acá que mucha gente, hermano, tiene un lugar especial debido a algún evento que le haya ocurrido en su vida. ¿Verdad? A usted le pasó algo en cierto lugar, entonces uno, ay, ese lugar para mí es un lugar especial. Pero para otras personas quizás no lo sea. Puede ser un lugar donde se asocie una persona amada que ya ha fallecido,
puede ser un pensamiento en el futuro, ¿verdad? Que de la persona quizás haya hablado de ese lugar, ¿verdad? De reflexión o de contemplación. Y cuando José y sus hermanos llevaron a su padre al lugar de entierro, se detuvieron allí en Canaán durante una semana de luto, que más tarde se convertiría este lugar, hermano, en un lugar de liberación. Génesis 50:10 nos registra, ¿verdad? Que José, junto con el séquito de la familia y los egipcios, se detuvieron. Y dice acá que está al otro lado del Jordán. Es probablemente, hermanos, que era un lugar cerca de Jericó, como dicen los eruditos, los teólogos, y muy posible, hermanos, que el cortejo fúnebre si siguiera la misma ruta hacia Canaán que los israelitas habían caminado hacía unos 400 años atrás. Una vez más, se prefigura que el cumplimiento de las promesas de Dios en las Escrituras va a surgir más hacia adelante. Entonces allí la comitiva llevó a cabo un gran servicio conmemorativo y tuvieron un tiempo de duelo profundo que duró, hermanos, 7 días. Si entendamos, hermanos, duelo profundo, estamos hablando 7 días de duelo profundo. No un poquito, sino la idea era, ¿verdad? Que esto ayudara prácticamente. Hay personas que a veces cuando fallece alguien, hermanos, lo suprimen, lo guardan, no hablan con nadie al respecto, no lo expresan y no lidian con el dolor de haber perdido a esta persona que ha fallecido. Es importante, ¿verdad? Que nos dirijamos en nuestras emociones dentro de lo que es, ¿verdad? El entorno espiritual, emocional, psicológico, para que no permitamos que estos incidentes tomen control, ¿verdad? Y como que nos sobrecarguen así mismo de dolor, de aflicción, de angustia en nuestras vidas. Entonces, este evento fue tan impresionante que los cananeos fueron testigos y le llamaron al lugar Abel Misraim, que significa luto de los egipcios. Y vale la pena señalar, hermano, que este lugar iba a ser recordado como un lugar donde los egipcios lloraron la simiente de Israel, el mismo pueblo al que esclavizarían en este momento. Pero luego parece entonces que José y también sus hermanos dejaron a los acompañantes en Abel Misraim para dirigirse ellos como familia al lugar de la sepultura de Jacob. Así que en ese momento, ¿verdad? Se muestra la diferencia, ¿verdad? La unión que hay ahí. Y entonces, esto es una escena íntima, ¿verdad? Que muestra la reconciliación que ha tenido este lugar. Y a menudo, hermanos, en tiempos de muerte, que ocurre en la vida de muchas personas, hay reconciliación. Si usted sabe que usted tiene cuentas, ¿verdad? Que no se ha dirigido hacia ellas, rencor hacia familiares, cosas que usted pueda controlar, ¿verdad? Trate de hacer el esfuerzo, hermanos, para poder tomar control de esta situación y que no tenga esos sentimientos negativos, esas emociones negativas en su vida. También ver que es mucho mejor que suceda esto en la vida, hermano, que suceda en la muerte. Muchas personas a veces esperan que pasen ese tipo de cosas para resolver los problemas. Hermanos, en el día de hoy existen personas que tienen, espero que no sea usted, ¿verdad? Usted, una de estas personas, pero personas que literalmente están luchando, ¿verdad? Con lo que es el sentimiento de rencor hacia alguien que ya no está ni vivo, hermano. La persona no está viva. Pero con todo y eso, estas personas experimentan esos sentimientos. Así que preguntas de reflexión. ¿Por qué Dios habrá puesto paralelos en su palabra entre los relatos de los patriarcas y el Éxodo? ¿Podemos ver la conexión entre ambos? ¿Y por qué las familias postergan la reconciliación hasta el momento del duelo? ¿Y de qué manera el ejemplo de los hijos de Jacob, ya que se habían reconciliado, puede mejorar el tiempo familiar cuando llega el duelo? Hermanos, cuando hay armonía,
hay comunicación, entendimiento, se muestra y se practica la gracia y la misericordia, y luego se puede llegar entonces a que miremos todo de la misma manera. La última sección, José tranquiliza a sus hermanos, nos dice aquí en Génesis 50 del 15 al 21, dice, Dios lo encaminó a bien. Si lo tiene, lo quiere leer, me deja saber. Yo lo tengo acá también. Génesis 50 del 15 al 21 dice así. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así que podemos ver aquí, hermanos, que en nuestras vidas enfrentamos momentos, ¿verdad? Que puede surgir lo que es la desconfianza hacia alguien o hacia una situación. Puede llegar la duda. Y a veces esto pasa cuando nos ponemos a revivir los errores que la persona ha hecho en el pasado. Y mire qué cosa, hermano, nosotros hacemos esto en nuestras vidas, revivimos los errores de las otras personas, decimos que les perdonamos, pero seguimos trayendo estos pensamientos de lo que hicieron en el pasado a nuestras vidas y literalmente lo que terminamos haciendo es que nosotros no le damos el lugar que debe de tener en nuestra vida. Entonces, los hermanos de José enfrentaron ese tipo de preocupaciones después de la muerte de su padre. Y cuando José y su familia regresan a Egipto, sus hermanos se dan cuenta de algo inquietante. Su papá no está, ¡ay! José se puede vengar de nosotros. Pero podemos ver aquí que ellos tramaron un plan, ya que los hermanos sabían que José siempre se había sometido a la voluntad y la autoridad de sus padres. Entonces, motivados por el miedo, se inventaron una historia y enviaron un mensaje a José de que su padre había dejado algunas instrucciones importantes, ¿verdad? Que perdonara a los hermanos y esto. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el idioma hebreo, era como fue escrito en el versículo 17, incluye 3 de las 4 palabras en el Antiguo Testamento para malas obras, en términos literales. En otras palabras, mira lo que ellos hicieron como un crimen, un pecado y un mal. Habían cometido un pecado horrible contra José y de igual manera así mismo también contra Dios. Pero parece entonces que en ese momento los hermanos finalmente aceptaron la profundidad de la maldad que ellos infligieron a su hermano menor. Ahora todo lo que podían hacer era rogar por su perdón. Y sin embargo José ya los había perdonado, como se ve en la respuesta del mensaje de ellos. Entonces él lloró intensamente mientras escuchaba el mensaje que le estaban compartiendo. El mensaje había sido enviado a través de un intermediario, probablemente para preparar el terreno, ¿verdad? De lo que quizás iba a ser esta reunión cuando estuvieran todos juntos. Entonces, al ver a José, se arrojaron a sus pies, declarando, mira, somos tus esclavos, los adultos ven esto como el clímax, ¿verdad? De la misma dramático de la historia, cuando comienza lo que es el capítulo 27. La palabra esclavos, aquí hermanos, es la misma que traducida como siervos, ¿verdad? Siervos, no esclavos así de cadenas, sino siervos, personas que sirven. Entonces, la historia de José y sus hermanos había dado un giro completo.
Una vez trataron a José como alguien sin ningún valor, vendiendo como esclavo, y ahora lo ven como un sustituto de Dios que tiene el destino de ellos en sus propias manos. Un cambio diferente. José no tenía intención, hermano, de tratarlos de ninguna forma que no fuera de tierna y honradamente, como dice el versículo 19 al 21. No había necesidad de temer, no debían de haber igualarlo a él tampoco con Dios, que no era un sustituto de Dios, y ese tampoco era su plan, presentarse como un sustituto de Dios, sino que él fue un instrumento utilizado de parte de Dios en este momento crítico de su familia. Y los hermanos debían reconocer también que Dios gobernaba su futuro y que las personas que gobernaban su futuro no eran José, ¿verdad? Sino era Dios, ¿verdad? Es importante que a veces le damos atributos a las personas que no lo tienen. Y en el curso del plan de Dios, él tomó lo que ellos se propusieron como mal para José y lo dispuso ahora todo para bien. Ellos se procuraron la muerte de José, pero de la muerte de José terminó siendo segundo en mando y no solo eso, sino que fue utilizado para salvar las vidas de tantas personas, ¿verdad? Manejando como supervisor, como dirigente, ¿verdad? Como gerente, por decir, de lo que era el grano, ¿verdad? La comida para que la gente pudiera sobrevivir a pesar de la hambruna que iba a pasar. Podemos ver también que nosotros, pues, probablemente, ¿verdad? Nunca vamos a ser vendidos como esclavos, pero sí vamos a experimentar dificultades en nuestra vida, situaciones difíciles. Pero tenemos que recordar, hermano, que con la gracia de Dios, podemos seguir el camino que eligió José, reconociendo que Dios puede tomar lo que está destinado al mal y convertirlo también en algo bueno, de lo que así mismo podemos imaginar. Miremos estas preguntas de reflexión. Describe un momento en que Dios tomó algo malo en su vida y lo convirtió en algo bueno. Creo que todos podemos contar una historia sobre esto. ¿Y por qué puede ser difícil recordar que Dios tiene nuestro futuro en sus manos? Especialmente, hermanos, en los momentos difíciles, ¿por qué se nos puede hacer difícil esto? Y la última sección, Génesis 50, del 22 al 26. Dios lo ayudará. Dice así. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, y fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que, hermano, la vida obviamente, como podemos ver acá, momentos buenos, momentos malos, pero a pesar de las circunstancias, podemos compartir el mismo sentimiento, ¿verdad? Que José le da a sus hermanos, recordando también que Dios los iba a ayudar. Y cuando viene la muerte a la vida, hermanos, Dios ayuda a las personas que están alrededor, a los alrededores, después que ellos le abran la puerta para que ellos mismos lo hagan. Entonces, vemos acá que la muerte de José cierra lo que es el libro de Génesis, capítulo 50, del 22 al 26. Tiene dos puntos importantes. El primer punto es el hecho de que enfatizó el deseo de eventualmente ser enterrado en Canaán, que como sus antepasados se habían aferrado, ¿verdad?, a la promesa de Dios. En otras palabras, yo sé que eso es real, yo sé que eso va a pasar, y yo creo que mis huesos sean enterrados allá, en la promesa de Dios. Y Moisés más tarde cumpliría con esa petición, ¿verdad? En Éxodo 13, 19. Y en segundo lugar, también cuando José reafirmó las promesas de Dios al declarar, diciendo, ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Y van a pasar, hermanos, 4 siglos, 400 años,
y un cambio profundo en el estatus de invitados bienvenidos a esclavos maltratados, antes de que esto se cumpliera. Pero Dios ayudaría a su pueblo tal como lo hacen, sin duda alguna, en el día de hoy. Así que podemos ver aquí, pregunta de reflexión. Describe un momento en que Dios lo ha ayudado de una forma sobrenatural, ¿verdad? Hemos experimentado algún milagro, una cosa que no puede explicar hombre ni mujer, cosas que nos han pasado. Y miramos acá, hermanos, ¿qué nos dice Dios en esta lección? Pues primero que nada, nos dice que así como pasaron los siglos antes de que el pueblo de Dios pudiera regresar a Canaán, miles de años han pasado desde que Dios le dio a su pueblo escogido la promesa de que los ayudaría. Sin embargo, esa promesa perdura y aún para nosotros hoy. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, hermanos, Dios está ahí con nosotros. Ministerio de Acción, ¿qué podemos hacer? Haga algo para bendecir a una persona que está atravesando por un tiempo de duelo o dificultad. Muchas veces, hermanos, cuando alguien fallece, ¿verdad? Mire toda la gente que vino para el funeral, servicio fúnebre. Pero después del servicio fúnebre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan los días de fiestas? ¿Qué pasa cuando llega el cumpleaños de esa persona que falleció? ¿Verdad? ¿Qué pasa? La gente se olvida y estas personas a veces están luchando con el duelo en sí solas. Anime a alguien hoy expresándole por qué es importante para Dios y para usted esta persona. Hermano, coge el teléfono, da una llamadita a alguien, dígale que le extraña, que está orando por ellos, dígale que está pensando en ellos, dígale lo importante que son para su vida. Y dedique tiempo esta semana a estudiar y memorizar algunas de las promesas en las escrituras, el aspecto espiritual. La semana que viene, hermanos, vamos a continuar con la unidad número 2, totalmente nueva. ¿Ok? La Biblia y los temas actuales. Y esto, hermanos, lo vamos a estar mirando, incluyendo el lente de lo que está pasando ahora mismo en Israel. Así que la santidad de la vida humana, vamos a mirar esto, vamos a sin memorar, a menos que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, y así nos despedimos en esta mañana. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Te agradecemos, Padre, por cada hermano, cada hermana que pudo llegar acá en persona, por aquellos que no pudieron llegar, te pedimos que les bendigas y les guardes, para que estés con ellos y así mismo, Padre, que puedan recibir esta enseñanza y darte el valor que merecen en nuestras vidas, Padre, que podamos todos trabajar en un legado espiritual, Padre, nuestras vidas que sobrepasen nuestra vida natural en este mundo, aspirando luego, Dios, algún día poder morar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Te amamos y agradecemos por la oportunidad. Amén. Y amén. Que le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor y que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.